Tan protagonista a esta hora, seguiremos viéndolo, y a esta hora tenemos que entrar de lleno en los asuntos más económicos, laborales, y como siempre lo hacemos con la ayuda de Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, la mirada puesta esta mañana en distintos asuntos, y entre ellos ese Supremo que ha rechazado la transformación automática de los interinos del sector público en fijos, tal y como sugería por otra parte el Tribunal de la Unión Europea. Sí, ha sido un jarro de agua fría para todos los interinos que estaban esperando a que el Supremo se pronunciara después de que en enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijera que en España no había suficientes desincentivos a que la administración pública deje de abusar de la temporalidad, y sugería como solución una transformación automática de todos los interinos de larga duración en trabajadores fijos. Bueno, pues el Supremo ha aprovechado una sentencia que realmente era para pronunciarse sobre otro asunto, porque era una unificación de doctrina después de que hubiera habido dos sentencias contradictorias en dos comunidades autónomas sobre la posibilidad que se le daba a una trabajadora interina de concursar en un concurso de traslados. En una comunidad autónoma se le había permitido hacerlo como si fuera una trabajadora fija y en otra no, y el Supremo tenía que decidir cuál era el criterio válido. Bueno, pues el Supremo ha dicho que efectivamente una trabajadora interina, en este caso era una auxiliar de enfermería, no tenía derecho a participar en un traslado, en un concurso de traslados, porque no se le puede dar los mismos derechos ni tratar como si fuera una trabajadora fija. El Supremo dice claramente que los trabajadores fijos de la Administración son aquellos que han pasado un proceso de oposiciones en función de sus méritos y sus capacidades. Es un proceso que no han tenido que pasar todos aquellos que han sido contratados directamente como interinos y el que luego se han perpetuado en esa plaza, con lo cual el Supremo no ve que se les tenga que tratar de la misma manera. Y aprovecha esta sentencia para pronunciarse sobre lo que dijo el TJUE. Y lo que dice básicamente es que de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea no se puede deducir que haya que hacer una transformación automática de todos los interinos de larga duración en trabajadores fijos. Recuerda que el Tribunal de la Unión Europea propuso otras posibilidades y dice también que esto sería contrario a la forma que tiene España soberanamente de decidir cómo gestiona los recursos humanos en la administración pública, y sería contrario también a estos sistemas de oposiciones que rigen el acceso al sector público. Lo que hace el Supremo es que, como no le queda muy claro qué quiere decir el Tribunal de la Unión Europea cuando dice que no tenemos suficientes desincentivos para abusar de la temporalidad, lo que hace el Supremo es presentar una cuestión prejudicial, que se llama, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interrumpe todos los procesos en este sentido y espera a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos conteste diciéndonos si es que nuestro sistema de oposiciones es contrario o no al derecho europeo. En caso de que desde Europa nos digan que nuestro sistema no va acorde al derecho comunitario, pues entonces entendemos que instarán al Gobierno a hacer los cambios legislativos pertinentes, y mientras eso no ocurra, pues los tribunales españoles tendrán que tomar nota de este fallo y tomar decisiones en consecuencia. Como recordatorio, España tiene 3,5 millones de trabajadores públicos, de funcionarios, bueno, no solo funcionarios, empleados públicos, de los cuales 1 millón tiene un contrato temporal. Es algo dramático. Se calcula que en torno a medio millón son interinos. Entonces, bueno, esto resulta en una tasa de temporalidad en el sector público que ronda el 30% y que casi cuadruplica el objetivo que se había marcado España de reducir la tasa de temporalidad en el sector público al 8%. Desde que se aprobó la reforma laboral en el sector privado, la tasa de temporalidad ha bajado muchísimo, pero el sector público no ha predicado con el ejemplo. Seguimos teniendo a 1 de cada 3 trabajadores públicos siendo temporales, y muchos de ellos en sectores tan cruciales para la sociedad como la educación o la sanidad, y no se están dando los pasos necesarios para bajar esa tasa al 8%, que es a lo que nos hemos comprometido con la UE en el marco del plan de recuperación. Aquí los sindicatos piden que se sancione a las comunidades autónomas, bueno, no solo a las comunidades autónomas, a todas las administraciones públicas que no cumplan, y que se elimine de una vez por todas esa tasa de reposición, que lo único que permite es contratar en la administración pública para cubrir esas plazas que quedan vacantes por jubilaciones. Piden que se elimine esa tasa y que se avance en una estabilización de las plantillas. Entre los asuntos también que esta mañana nos traes es cómo Estrasburgo ha admitido a trámite la denuncia de UGT sobre el coste de las horas extra en nuestro país. Sí, lo que vemos es que el Tribunal de Estrasburgo, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es como si fuera el Tribunal de Derechos Humanos, pero en el plano empresarial, ha admitido a trámite una reclamación colectiva que presentó UGT
en la que denuncia a España porque aquí las horas extra no se pagan con un precio incrementado con respecto a las horas ordinarias. Y dicen que esto es contrario a la Carta Social Europea, que lo que dice es que efectivamente las horas extras se tienen que pagar con una prima, con un plus, porque no es lo mismo hacer una hora extra que hacer una hora ordinaria. Lo cierto es que la mayoría de países de la Unión Europea está legislado que se pague una prima por las horas extra. En la mayoría de ellos pagan en torno a un 25% más cuando son las primeras 8 horas extra que se hacen en la semana y un 50% más si se supera esa cantidad. Y en España la verdad es que nuestra ley lo que dice es que se tienen que pagar al menos con una relación 1 a 1, es decir, por hacer una hora extra nos tienen que pagar al menos lo mismo que nos pagarían por hacer una hora habitual. Como ellos piensan que esto es contrario a la Carta Social Europea y efectivamente la Carta Social Europea habla de un precio incrementado, pues presentaron reclamación y, como no podía ser de otra manera, este comité que se encarga de velar que todos los estados cumplan la Carta Social Europea, pues ha admitido la denuncia, porque efectivamente la Carta dice lo que dice, y ahora abre un plazo de hasta el día 21 de julio para que patronales y el Gobierno de España presenten alegaciones, es decir, se intenten defender de esta acusación. Posteriormente, UGT podrá responder de nuevo, se abrirá un último periodo de alegaciones y luego ya empieza a correr el reloj en el que el propio comité tiene que resolver, ¿no? Tomar postura y decidir si efectivamente España está incumpliendo esta carta o no. Esto puede llevar de 2 a 3 años, ya lo hemos visto con la anterior reclamación que presentó UGT sobre el coste del despido en España, que ha tardado bastante tiempo en resolverse, y luego además tiene una segunda consecuencia, que es que una vez que el comité resuelva y inste al Consejo de Ministros de la Unión Europea a hacer una recomendación a España, estaremos hablando de una recomendación y aquí hay polémica. Hay quien defiende que todo lo que diga el Comité Europeo de Derechos Sociales es vinculante y los Estados miembros tienen que adecuar su legislación para cumplir con sus recomendaciones, y hay quien defiende por el otro lado que no es así, que se trata de algo que es una simple recomendación, que no hay obligación legal de cambiar nuestras normas ni de tampoco que los jueces lo tengan en cuenta. Con lo cual vamos a ver primero con el despido qué pasa, si finalmente se cambia la legislación o no y por qué se hace, porque puede ser que se haga simplemente por voluntad política, y veremos también los jueces cómo interpretan el fallo definitivo. Alejandra, también España ha reducido su proporción de ninis 10 puntos en una década, pero sigue a la cola de la Unión Europea con un 12,3%, una pieza que sacaste esta mañana, se publica hoy. Sí, es que son datos de ayer, de Eurostat, de última hora, y podemos decir que es una buena noticia que España ha reducido casi a su mínimo histórico en la proporción de jóvenes de 15 a 29 años que ni trabajan ni estudian, se encuentra en el 12,3% frente a una tasa del 22% hace 10 años, con lo cual la bajada es considerable, pero lo cierto es que en este mismo tiempo el resto de países de la Unión Europea también han mejorado y eso nos lleva a que España sigue estando en el top 5 peor de toda la Unión Europea, con tasas bastante elevadas en comparación con el resto. La media está en torno al 11%. Es verdad que no superan aún Rumanía, Italia, Grecia, Bulgaria y Chipre, pero hay países que tienen tasas de ninis mucho más bajas. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Países Bajos apenas un 4,8% de los jóvenes de esa edad ni trabajan ni estudian. Así que hay una diferencia muy grande entre los peor y los mejor posicionados. Rumanía cuadruplica el dato que tiene Países Bajos y bueno, se aprecian bastantes diferencias a nivel comunitario por sexo, es bastante más elevada la tasa de ninis entre las mujeres que los hombres, aunque eso en España no sucede, es prácticamente idéntica en el caso de hombres y de mujeres, y lo que sí vemos también en nuestro país es que hay diferencias respecto al lugar de residencia. Aquellos jóvenes que viven en las ciudades suelen estar o bien trabajando o bien estudiando o incluso ambas, mientras que en las zonas rurales sí que hay una proporción más elevada de personas que ni trabajan ni estudian. También hay diferencia por nivel educativo, esto es algo bastante lógico también, entre los jóvenes que no han llegado a terminar la educación secundaria obligatoria, es decir, que han abandonado los estudios antes de acabar incluso con lo obligatorio, pues un 16,5%, que es 4 puntos más que la media, ni trabajan ni estudian. O sea que esto nos lleva a reflexionar sobre que realmente abandonaron los estudios para nada, no fue para incorporarse al mercado laboral, porque ahora se ha visto que ni trabajan ni estudian. También puede ser que lo abandonaran en el pasado, porque estamos hablando de jóvenes hasta 29 años, que lo abandonaran en el pasado para trabajar y posteriormente se quedaran sin trabajo. Es algo que ocurrió mucho en el sector de la construcción, por ejemplo. España tenía ya en el año 2007 tasas muy reducidas, justo antes de la burbuja inmobiliaria. Empeoró muchísimo con la crisis, con la gran recesión, luego empezó a mejorar en 2013, en 2020 tuvo un pequeño repunte por la pandemia, porque al final el dato de Gini suele ser muy cíclico, y ahora ha mejorado muchísimo y como os decía, está en niveles inferiores
superiores incluso a los previos a la burbuja. Así que bueno, es un buen dato y vamos bien encaminados para lograr el objetivo de llegar a un 9% de tasa de Gini en el año 2030, que es el objetivo que se ha marcado toda la Unión Europea. Entonces, como siempre, un verdadero placer este tiempo. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros, buen fin de semana. Buen fin de semana.